No, tengo que hacer un abordaje necesariamente. Es un tema que no quiero dejar pasar porque pienso que toca aspectos muy importantes de cosas en las que creo. Relacionadas al Código Penal y al hecho de que ha surgido nueva vez por parte de algunos sectores de nuestra población, muy esencialmente de los que se consideran son una especie como de vanguardia, de avanzada, por los grupos de preferencias sexuales y demás, al hecho de que no constara de manera textual y específica dentro de los señalamientos, como todo código penal tiene prohibiciones de cierto tipo de conducta. La discriminación, sobre todo la que atiende a aspectos que en todas las culturas y sobre todo en el mundo occidental se tiende a ver como una discriminación negativa. Entonces, con el paso del tiempo ha venido adquiriendo mucho espacio, mucha visibilización. Por citar un caso, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos permitió llegar a que tuviera cuerpo de ley el hecho de que no pudiera segregarse por motivo de raza a nadie en materia de recibir, por ejemplo, educación, de que no tuvieran que existir escuelas segregadas o que tuviesen que existir baños para personas de distintas etnias, esencialmente los negros norteamericanos y los blancos, e incluso de que se prohibieran, de que se eliminaran, se derogaran prohibiciones como los matrimonios interraciales, los cuales durante muchísimo tiempo estuvieron en varias naciones prohibidas, y no solamente prohibidas, rechazados directamente por la sociedad, porque a veces el rechazo cultural, y no a veces, me parece que es más poderoso, el rechazo cultural se vive en el día a día. A veces una prohibición de ley no tiene cuerpo, no tiene constancia, no tiene tracción dentro de la sociedad y simplemente pasa. Eso no quiere decir que las leyes inútiles e injustas no deban ser derogadas. Deberían serlo. Yo he dicho incluso muchas veces aquí, en broma y en serio, que dentro de las funciones del legislador no solamente está crear nuevas figuras legislativas, también está en estudiar las que existen para ver cuáles, siendo inútiles, contradictorias o negadoras de derechos, deben ser eliminadas. Aquí hay que pasarse una legislación entera probablemente derogando. Es otra de las cosas que alguna vez he mencionado. Bien, primero que nada voy a referirme al sector que yo creo que es mayoritario en la población, al sector más conservador, más tradicional, al sector que hasta cierto punto, cuando ve estos reclamos, su primera reacción puede ser la sorpresa, hasta el rechazo. Miren, los grupos más conservadores de la sociedad casi siempre han administrado su mayoría numérica o su mayor influencia cultural desde el punto de vista casi siempre de la negación de los fenómenos. La idea de que un fenómeno, si yo no lo admito, no existe. Y eso es un poco tonto. Se parece un poquito a esa leyenda que existe del avestruz, de que mete la cabeza en un hoyo y pretende que el problema no está. Aunque eso no es correcto dentro del punto de vista del comportamiento animal, pero ha quedado dentro de la leyenda como el sinónimo de quienes creen que no mirando una problemática, esta deja de existir. Existe en nuestro país la discriminación activa por demás hacia diversos grupos. Sí, somos un país donde el clasismo, sobre todo quiero vincular esto al tema del origen socioeconómico, está presente en todas partes. Y ese clasismo, esa preferencia por quienes sí tienen poder adquisitivo, por quienes sí tienen abolengo, por quienes sí tienen muchas veces, o por condición de origen o por éxito profesional, muchísimo más poder económico, suele también, como si fuera el camaleón, tomar otros colores. Y dentro del clasismo hay una cultura de vindicación de lo blanco, de lo caucásico. Eso no es un secreto para nadie. Muchos centros de diversión en nuestro país que se reservan el derecho de admisión, esa reserva del derecho de admisión la han hecho casi siempre basándose en un estereotipo que puede ser de vestimenta y que en muchas ocasiones es sospechoso, por no decir claramente culpable, de tener un sesgo del color de la piel. Eso se ha practicado aquí en el centro de la ciudad, a pocos kilómetros donde estamos nosotros en la emisora. Eso no está bien. Ahora, la sociedad tiene armas para tratar de defenderse y de erradicar ese tipo de cosas. Además de la ley y del cumplimiento de la ley, también está el empoderamiento de los individuos. Yo, donde sienta que hay ese tipo de discriminación, no voy. Lo rechazo, pero no solamente lo rechazo, hago militancia de mi rechazo. Y trato, ¿por qué no?, de compartir esa militancia de mi rechazo con otros, convirtiendo a su vez esa militancia de mi rechazo en una causa. Y quiero ahí entonces ahora aproximarme al otro lado de la sociedad. Y son a los militantes de las causas. Causas que por demás yo creo que los que se consideran conservadores
dentro de los conservadores hay márgenes, hay matices. Están los más radicales, hay unos más razonables y están lo que algún político una vez llamó conservadores compasivos. Sí, los hay. Porque no puede haber multitudes, no puede haber rasgos masivos que estén cortados por la misma tijera. Existen, incluso hasta dentro de las propias iglesias, dentro de los propios grupos religiosos o políticos, existen personas que son más flexibles que otras. Y los conservadores que son compasivos, o las personas que no necesariamente están tan ideologizadas, aunque vengan del espectro conservador de la sociedad, yo creo que en una gran parte de ellos están dispuestos a aceptar cosas que a lo mejor en un principio rechazaban. Yo decía aquí cuando la discusión de las 3 causales, que es muy difícil sentarse uno a uno con dominicanos de a pie y que por lo menos la primera causal no la entiendan o no la acepten hasta cierto punto, aunque sea la primera. Y ya con eso tú estás logrando abrir espacio a que se pueden llegar a un entendimiento sobre un tema tan difícil y tan tabú. En el caso de las minorías de preferencia sexual o de los grupos de preferencia sexual, porque la minoría es el individuo, yo no mido la importancia de una causa por cuánta gente la acepte. Pienso que los individuos que hacen militancia para tanto visibilizar como para exigir una serie de derechos, creo que han caído en la misma trampa que la situación de las 3 causales. ¿Cuál? Hacer un discurso que de entrada no busca conquistar adeptos, no busca convencer a los matices intermedios, a las personas que podrían perfectamente aceptar en virtud de un convencimiento, en virtud de una ideología de vida, de una tolerancia, de diversos aspectos aprendidos en un mundo, señores, que está en cambio, en vez de conquistar esos sectores o incluso de hacer un debate razonable con quien directamente se me opone y conseguir sobre la base de la razón desmontar algunas teorías y algunos mitos, y que conste, reconozco que a veces hay gente que se niega a cualquier tipo de debate, arrancan de primeras con un discurso radical. Ese uso del hashtag don't come to Dominican Republic, no vengas a República Dominicana, como algunos videos que he visto que son muy pobres, pienso, en la argumentación, no parecen ser la estrategia más inteligente para que su causa pueda conquistar a otros y pueda, sobre la base de conquistar, convencer, sensibilizar. No se trata de que todo el mundo tenga la misma preferencia sexual, pero cuando usted arranca diciendo que los heterosexuales no tienen vela en ese entierro y no pueden hablar del tema, bueno, usted me excusa, pero no está sino cerrándose usted, radicalizándose usted y sembrando la semilla para que sean los otros grupos los que se radicalicen más todavía en su creencia. Cuando las causas no tienen una defensa inteligente y no buscan, y voy a mencionar un término que posiblemente no le guste mucho a los grupos que se identifican como progresistas, deben aprender de los religiosos. Deben aprender de los religiosos. Sí, la religión, sobre todo cuando se expandía, intentaba encontrar aspectos que pudieran, como decía el teólogo brasileño Bofill, hacer que personas que a lo mejor eran creyentes sobre todo del catolicismo y que dieron el paso al protestantismo, encontraran una patria espiritual porque se sentían más identificados con lo que estos nuevos grupos, con lo que estas otras creencias, con lo que estas otras interpretaciones les decían. Y eso ha venido ocurriendo en el tiempo. En el caso de grupos que promueven, insisto, visibilizar, tolerar, desmontar discursos ya muy anquilosados en el tiempo, de rechazo total o incluso a veces hasta de exaltación de la violencia hacia esos grupos, que eso jamás vamos a estar de acuerdo, tienen que entender en qué sociedad están, en qué contexto cultural están. Eso primero debería hacerles evitar, tratar de transferir razonamientos, eslóganes o procesos que se dan en países del primer mundo hacia la República Dominicana. Hay un individuo en las redes que me parece que es un muchacho inteligente en su área, que recuerdo cuando pasó lo de la pareja de esposos, ese acontecimiento tan triste que fue ultimado a balazos por fuerzas policiales allá en Villa Altagracia. Su primera reacción fue colocar en un tuit, bueno, si no es ahora, no es nunca, defund the police, que es un hashtag que se utiliza en los Estados Unidos también por grupos radicales, con la idea de que renunciar a la idea de una fuerza policial es la solución a todos los problemas de violencia. Lo cual hay que decir, a mí me parece bastante tonto, pero igual puedo aceptar, debatir, dar mis argumentos de por qué no es una buena idea, y se ha comprobado allí donde se generaron unas supuestas zonas libres de policía, lo que vino después fue terrible. Fueron los mismos promotores de eso los que acabaron luego reclamando que volviera la fuerza policial a proteger sus vidas, sus propiedades y sus derechos.
creo que los grupos de vanguardia que se identifican con políticas que ellos llaman progresistas, que otros llaman de extrema izquierda, no están siendo lo suficientemente inteligentes como para estudiar la sociedad en la que están y tratar de derribar barreras. Los grupos conservadores en muchas cosas tampoco han sido inteligentes. Se niegan a entender, insisto, que tenemos fenómenos de distintos comportamientos en la sociedad dominicana y que cada día, producto de esa visibilización, producto de que más gente viaja, lee, se conecta a otras formas de pensamiento, ese debate va a ser permanente. Los miembros del Congreso que han intentado ahora presentar la idea de que si el código no dice que a nosotros los gordos, si no nos discriminan, es porque le están abriendo la puerta a que nos maten a todos o que no nos dejen entrar en ningún sitio, eso hay que rebatirlo de una manera argumental, hay que rebatirlo con razones. Muy pocos diputados del otro lado lo están haciendo. También esa crítica vale para el sector más conservador. Ojalá que este tipo de situaciones que enfrentan las dos esquinas, los dos extremos de la sociedad, pudiera servir, sería mi deseo, para generar una cultura de debate civilizado. En las sociedades, y yo sé que esa es una discusión un poco difícil, se parecen necesariamente a los grupos que la gobiernan. No digo que se merezcan sus peores gobernantes, como mucha gente suele decir, y a veces de manera enfática, que si tienen una dictadura es porque se la merecen. No, eso es muy cruel. Ahora, necesariamente los grupos que han llegado a esas curules, hay que decir que tienen algún tipo de aceptación y de endoso de las sociedades que o dicen representar o representan legalmente en base a circunscripciones y provincias, pero que también la sociedad, dentro de alguna manera de su diario vivir, de su cultura, también acepta. Producir cambios en la forma de pensar de las mayorías toma tiempo. Y en sociedades en democracia suele darse más sobre la base de convencer, suele darse más sobre la base de seducir, de razonar y de generar unos argumentos tan poderosos que puedan terminar venciendo eso precisamente que nosotros estamos intentando dejar atrás. Hay intolerancia en la República Dominicana hacia grupos, claro, la hay. Que esa intolerancia luego, no sé, tampoco es, hay que ser tan exagerado como para decir que todos los días o que de manera mayoritaria en comparación a otros países se traducen episodios de violencia. Yo pienso que no, pienso que como quiera tenemos una sociedad que en gran parte ha ido aprendiendo a tolerar. Hay también, y lo dijo Susana, y yo me remonto a un artículo del Monseñor Masayés, con quien mucha gente podrá estar de acuerdo o no, pero mucha razón tenía cuando decía en ese debate que abrió también el tema de la homosexualidad y su visibilización, la presencia aquí del embajador Brewster, cuando él hablaba de que había una homosexualidad que no tenía ese problema porque era aceptada por su abolengo. Ese grupo a lo mejor tenía acceso a los balcones de la élite y eran los hijos de la élite. Sin embargo, había ciertamente una situación que se daba en nuestros barrios, con nuestros niños que son afeminados, con las personas que comienzan a identificarse, incluso, ¿por qué no?, con quienes ya de manera directa están dentro de algunos grupos que ahora comienzan a tener unos colores propios ahora con todo este tema, que han recibido ciertamente acoso y violencia. Y eso es necesario que una sociedad donde hay un Estado de Derecho comience a cuidarlo y protegerlo. Sin embargo, las leyes no tienen necesariamente que tenemos que poner una ley para cada caso. Lo que debemos hacer es tener unos tipos penales, unos tipos legales que puedan acoger como sombrilla todas las expresiones de discriminación violenta, que conste. También pasa porque una parte de la sociedad entienda que nunca podemos juzgar el pensamiento de otros, sino sus acciones. Yo difícilmente aquí me ponga a hablar de libertad de pensamiento, porque eso es abstracto. Nadie puede decidir lo que yo pienso ni cómo pienso. Ahora, de cómo actúo y de cómo esa actuación a veces pueda afectar a terceros, ya ahí sí comienza lo que la ley sí puede regular. Yo quiero que tengamos una República Dominicana más tolerante, que dentro de 20, 30 años este tipo de situaciones las hayamos superado y que la gente entienda que al final las leyes deben, entre otras cosas, ser ese acuerdo entre ciudadanos libres que nos permita a todos desarrollar un proyecto de vida que no afecte a terceros de manera negativa y que todo lo contrario, que reclamando un derecho de algunos puedan beneficiarse todos los demás, porque la libertad debe ser el estado natural del ser humano. Las vanguardias o los grupos que se acreditan la condición de vanguardia deben ser inteligentes o deben intentar aplicar aspectos de inteligencia, aspectos de estrategia para poder avanzar.
Y también quiero con esto cerrar y una vez más cerrar por donde empecé. Los grupos que nos identificamos con un mensaje más tal vez tradicional o conservador, también tenemos que abrir los ojos a tolerar y entender que hay sociedades que nosotros admiramos mucho fuera de nuestra nación, como Israel, como Estados Unidos, incluso en su región sureña, o tal vez naciones de Europa, son naciones que decidieron hace mucho aceptar dentro de no solamente sus órganos legales, sino dentro de su propia cultura, el hecho de que existen expresiones de cualquier tipo que no necesariamente van de la mano con lo que durante años a lo mejor se ha predicado desde el púlpito. El púlpito debe tener alcance para la feligresía, aunque tenga una influencia cultural que también pueda verse en lo legal. Pero no todo el mundo necesariamente se tiene que circunscribir o aceptar aquello que desde el púlpito se predica con alcance para lo legal. Todo lo contrario, soy de los que cree como creyente que la iglesia se fortalece recordando su condición de que es para los creyentes, no para dominar el Estado ni pretender dominarlo. Ya hace mucho los estados confesionales deberían ser parte del pasado y donde no lo son, como Irán u otras partes del mundo, es una desgracia para las libertades individuales y en general para esos grupos que se ven sometidos en la sociedad. Miren que tienen en común, curiosamente, sociedades como esas. Irán, donde cuelgan precisamente a homosexuales o donde las mujeres tienen una serie de problemas para ejercer ciertas libertades. Ojalá que de esto, aunque sea, saquemos como moraleja o saquemos como ganancia una mejor calidad del debate público en las redes, en el Congreso, en los medios, sobre temas tan importantes como estos. Pausamos.